Buenas noches, comunidad Voces del Abismo. Muchas gracias por escucharme. Les vengo a compartir un relato ocurrido cuando tenía alrededor de 9 años. En aquella ocasión, con mi familia, teníamos planeado hacer un viaje a una ciudad de mi país, ya que era un regalo por el cumpleaños de mi hermano mayor. Sin más, partimos a las 10 de la noche, planeando pasar la noche en carretera. Al principio el viaje transcurrió normal, animados si debo decirlo. Todos iban de muy buen humor, y aunque para algunos pasaba la hora de dormir, teníamos tanta energía como para mantenernos despiertos toda la noche. Sin embargo, alrededor de la 1 de la mañana, el aire se tornó frío, de la mano a una sensación de incomodidad. Intenté sacarle plática a mi padre sobre el viaje o cosas similares, cuando en medio de la nada, el carro paró de golpe, haciendo que todos en el interior diéramos un salto por el repentino freno. Se sintió una incomodidad y silencio en el ambiente, pues en este punto nos encontrábamos en medio de la nada. No lográbamos entender por qué se había detenido de esa manera, o qué buscaba haciéndolo, pues no parecía una broma de mal gusto. Por su parte, mi padre intentó encender el motor varias veces sin lograrlo, hasta que decidió bajarse a revisar. Después de varios intentos, el carro finalmente encendió, pero justo en el momento en que estábamos por partir, llegó un tipo prácticamente de la nada. Un campesino de la zona a juzgar por su vestimenta: sombrero de paja, camisa blanca de tela, pantalones sucios, rotos y unas sandalias de cuero. Cuando lo vio, mi padre, al igual que todos en el interior, saltamos del susto. En cuanto al señor, se asomó por la ventana del lado del conductor. Lucía pálido, triste y algo extraño. Nos pidió un aventón a un pueblo que jamás habíamos escuchado. Así que, cuando mi padre le dijo que no podía, el señor de entre 60 y 70 años se alejó a paso lento, con una expresión de suma tristeza. Al menos fue lo que alcancé a ver. Lo que resulta más extraño y hasta aterrador es que el anciano caminaba hacia atrás, sin despegar en ningún momento la mirada de mi padre ni del carro. Al terminar de esconderse entre la maleza, el semblante de mi padre era el de alguien que hubiera visto al mismo diablo. ¿Qué fue todo eso?, le preguntamos. Para tranquilizarnos, dijo que simplemente había sido un borracho, alguien sin hogar que estaba perdido. Pero en la actualidad, hace unas semanas, durante una plática familiar, le pregunté qué fue lo que realmente había pasado con ese sujeto aquella noche. Es algo que nunca les quise decir, mencionó. Dijo que mientras el anciano se alejaba, le habló a mi padre, diciéndole que la próxima vez que pasáramos por ahí, no saldríamos con vida de su territorio, que lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Desde ese día mi padre jamás volvió a transitar esa carretera de noche. No sabemos qué habría pasado si lo hubiéramos dejado subir. Muchas gracias por escuchar mi relato. Mando un gran saludo a esta hermosa comunidad. Es un gusto ver que el canal va creciendo cada vez más. ¿Qué tal? Mi nombre es Leo. Tengo 36 años. En el 2019 trabajé de seguridad cuidando unos silos en el sur de México. Me ofrecieron buena paga y yo, al estar juntando dinero para mi boda, me pareció una oferta que no podía dejar pasar. Con ese dinero podría solventar hasta la última flor. Así, tras la espera, el día llegó y tuve que viajar por alrededor de 3 horas en avión y 2 en autobús hasta mi nuevo trabajo y el que sería mi hogar temporal. Al llegar al lugar me quedé ensimismado al ver la altura de los hilos, cuyo contenido era azúcar y granos. Dichos contenedores podían tener hasta 18 toneladas cada uno. Tras una breve capacitación, recorrido por el lugar,
y la típica plática al nuevo, llegó mi primera noche. Me la pasé arreglando la caseta donde me quedaría a dormir y trabajar durante el día. Acomodé todo en cajones y puse sábanas nuevas a la cama-sillón que me habían proporcionado. Me comentaron que una señora nos llevaría las 3 comidas cada mañana y que además tendría 2 compañeros haciendo lo mismo en las otras 2 casetas de seguridad, colocadas estratégicamente en la zona. En la capacitación se me proporcionó una Glock, la cual se nos ordenó utilizar únicamente en emergencias, que si había robos de producto, no usáramos el arma, que solo debíamos desanimarlos de su intento de robar, y si se veían en necesidad de tomar lo que había en los hilos, les regaláramos un costal, además de advertirles que la próxima vez llamaríamos a la policía. Un trato humano, sin duda, aunque me pareció extraño, pues, entonces, ¿en qué usaríamos nuestras armas? Al cabo de 2 meses, obtuve mi respuesta. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando tuve que salir a mis rondas alrededor de las huertas y los hilos. La camioneta que manejaba me había parecido un tanto peculiar, debo decir, desde el primer día que la usé. Estaba demasiado equipada. No pude evitar pensar que había entrado a una compañía extraña, pues la unidad era como si estuviera lista para pelear contra el crimen organizado, o algo así. ¿Sería eso posible? Algo más que debo mencionar es que me tomó 3 días aprenderme todo el lugar, ya que había huertas enormes de fruta y almendra, obligándome a transitar entre caminos estrechos, ya en este punto sin ningún problema. Al final disfruté y hasta me pareció placentero recorrer las tierras. Una vez mentalizado el cómo lucía el terreno, esa noche, mientras transitaba los estrechos caminos, escuché detrás de mí como si un animal anduviera de árbol en árbol, quebrando ramas a su paso. De pronto, algo cayó, provocando un estruendo que me hizo detenerme y no moverme por unos 5 minutos. Al no escuchar nada, avancé, despacio y en alerta, en dirección a la otra caseta, donde se encontraba Rodrigo, otro trabajador. Pronto divisé su camioneta estacionada fuera de su caseta. No parecía haber movimiento, así que pensé que había salido a dar sus rondines a pie. Mas, sintiendo preocupación al escuchar el estruendo de minutos atrás, me acerqué. «Rodrigo, ¿estás ahí?», grité un par de veces. De pronto sentí que algo me aventó, cayendo al suelo. Volté para ver a Rodrigo a un lado de mí, que también había caído, haciéndome señas para que guardara silencio. Antes de decir palabra, un aullido resonó cerca de nosotros, pero no era el de un perro, lobo o siquiera algo parecido. Este había sido un aullido que se tornó más en un gutural, y solo por describirlo de alguna manera. Solo había tratado a Rodrigo muy poco después de nuestra presentación en las capacitaciones, por lo que en ese momento era necesario saber si aquello se trataba de una broma muy bien construida para asustarme de muerte. Mis manos temblaban, desvié la mirada hacia él y pude captar en la tenue luz que se veía tan asustado como yo. Un nuevo aullido resonó esta vez, alejándose entre las sombras. Rodrigo entonces me dijo que lo siguiera hasta la camioneta. «Está blindada, ¿sabías?», dijo mientras se sacudía el polvo del uniforme. «¿Qué fue eso?», contesté alterado. «¿Qué carajos fue eso? ¿Y el maldito estruendo? ¡Responde!». Rodrigo, cabizbajo, movió su cabeza en negación. Estuvimos ahí, sin hablar por más de 1 hora, hasta que repentinamente Rodrigo preguntó: «¿Y Martín? ¿Lo viste? Leo, ¿lo miraste?». Con miedo respondí que no, pisando el acelerador hacia la caseta número 3. Al llegar, notamos que había señales de pelea fuera del lugar. Rodrigo encontró algo en el piso, cerca de su camioneta, y miró alrededor. «Estos son sus lentes», dijo en voz baja. «Leo, eso se lo llevó». Sentí un golpe en el pecho cuando me di cuenta de que el estruendo que escuché pudo haberse tratado de él.
Ambos subimos nuevamente a la camioneta y nos dirigimos hacia donde escuché el estruendo que, pensando, pudo haberse tratado de algo golpeando contra el suelo. En el trayecto llamé al dueño. Cuando contestó y al escucharme, no parecía sorprendido. Solo me dijo que iría enseguida. Nosotros continuamos y al llegar al sitio miramos varias ramas de los árboles aledaños esparcidas por el suelo. Investigando, al hurgar entre las ramas, la lámpara de Rodrigo se detuvo abruptamente en un bulto. Era nuestro compañero Martín. Rodrigo cayó de rodillas, sacudiendo su cabeza, negándose a aceptar lo que había encontrado. Lo escuché atragantarse con su saliva, conteniendo las lágrimas. Una vez más el aullido se escuchó cerca, y ambos, al unísono, corrimos hacia la camioneta. En el trayecto sentí que algo me arañó la espalda, pero no dejé de correr por más dolor que sentía. Rodrigo llevaba la delantera y fue quien subió primero. Sentí entonces un nuevo ataque, y esta vez traté de cubrir mi cabeza, pero algo filoso me cortó cerca de la sien. Pensé que era mi turno, pero en ese instante Rodrigo dio 2 tiros al aire y acto seguido prendió la camioneta. Aquello me dio el tiempo suficiente para subir. Después de mirarme con preocupación, como queriendo decir algo, pero al final guardándoselo, huimos a toda velocidad. Al llegar a mi caseta, Rodrigo buscó algo para detener el sangrado que había cubierto parte de mi rostro. Por mi parte, tenía 1000 preguntas, aunque solo pregunté lo obvio. ¿Viste lo que nos atacó? Sí, y la verdad es que también alcancé a verlo. Esa cosa volaba, así que no entiendo cómo es que emitió un aullido. Tenía piernas largas, pero se elevaba a gran altura, como si no pesara nada. Leo, eso es una pesadilla. A lo lejos miramos luces de una patrulla, lo que nos hizo suspirar de alivio. Hasta ese momento no me había percatado de que Rodrigo también estaba herido. Sangraba de un brazo. Al llegar, el dueño de los silos se mantuvo cabizbajo mientras los paramédicos nos subían a la ambulancia. Preguntaba cómo nos sentíamos y también dijo que Martín no había corrido con nuestra misma suerte, que lo que nos atacó era algo que aún no lograba identificar, ni cómo es que atacaba. Nos ofreció una buena e inesperada indemnización, agregando que jamás pondría más trabajadores civiles a cuidar los hilos, que la próxima vez mejor llamaría a las autoridades competentes, un cuerpo especial para ese tipo de situaciones, para borrar aquello que estaba acechando. Han pasado años de este suceso y aún sigo teniendo pesadillas con esa noche. Ahora sé que jamás volvería a trabajar como seguridad en silos o edificios, siquiera algo que involucre el campo durante la noche. Ahora trabajo como ingeniero de maquiladoras cerca de la frontera de Estados Unidos. Esta anécdota es algo que solo puedo platicar con pocas personas, exponiendo mi identidad. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Jefferson. Vivo en un pequeño vecindario ubicado en Guatemala. Lo que les vengo a contar ocurrió hace unos cuantos días. Verás, mi familia suele salir a visitar a mis tíos todos los domingos, visitas en las que por supuesto participo. Los acompaño en mi auto, un Honda 2008. Siendo las 6 de la tarde, tomamos la carretera que solemos transitar. Cabe decir que para esa hora ya estaba oscuro. Iba manejando, escuchando música y en general todo iba bien. Más adelante, en una curva muy cerrada, mi hermano me adelantó. Iba a buena velocidad, por lo que poco a poco en la misma curva dejé de ver sus luces traseras. Ahora quedaba solo yo al final.
Me pareció incluso extraño que lo dejé de ver por un buen tiempo. Por más que aceleraba, no lograba alcanzarlo o siquiera ver su carro. Al cabo de 2 horas en completa oscuridad y silencio, empecé a sentir esta incomodidad como si alguien me mirara. Aceleré un poco más, tomando mis precauciones, con las altas encendidas para no perder detalle del camino, pero la sensación solamente aumentó. Miré por los retrovisores, intentando encontrar algún auto, pero nada. Parecía que nadie más que yo estaba en la carretera. Ni siquiera recuerdo en qué momento dejé de escuchar música, pues para este punto lo único que podía escuchar era el sonido del motor y mi respiración agitándose cada vez más. Seguí conduciendo por más o menos 2 kilómetros hasta que ya no pude más. Me orillé y detuve el auto. Llamé a mi hermano por celular, pero al parecer lo tenía apagado o no había señal. Honestamente, es un detalle al que no presté atención en ese momento. No me puede estar pasando esto, dije en voz alta. Sin más que hacer, seguí conduciendo, pero ahora más rápido, intentando encontrar nuevamente a mi hermano. Al pasar por otra curva, sentí claramente cómo lanzaron algo al carro, una piedra o rama que impactó en el cofre. Me asusté, pero seguí conduciendo, y al pasar por la curva, divisé con el rabillo del ojo, sobresaliendo claramente en la oscuridad, la figura de una persona, pero esta era alta, delgada, con ropa muy desgastada por lo que alcancé a ver. Era como si se hubiera metido al lodo y secado, sin haberlo siquiera limpiado. Lo pasé sin despegar la mirada del frente, ante lo bizarro y aterrador que fue ver aquello. Mi corazón late con fuerza y por un instante la carretera me pareció eterna. Podía sentir mi respiración cada vez más agitada, como mis manos se enterraban en el volante y el pie se hundía en el acelerador. Aquella cosa me estaba siguiendo. Iba a 120 kilómetros por hora y esa cosa se mantenía a la par del camino, apenas visible en la oscuridad. Lo peor es que no corría ni hacía movimientos que lo sugirieran. Si debo decirlo, iba flotando, como los fantasmas que muestran en las películas. Pero esto era real, algo que me estaba ocurriendo. Recé todo lo que me sabía temiendo lo peor, mientras aquello poco a poco se acercaba a mi carro, hasta que finalmente lo tuve a mi lado y pude verlo a detalle. Parecía una persona cuyo rostro no lograba distinguir, siquiera si tenía ojos, pero su piel era pálida, con cortes y moretones en brazos. No pude ver sus pies. Pensando lo peor, lo último que escuché antes de perder toda esperanza fue un estruendoso chillido, para de un segundo a otro percatarme de que esa cosa había desaparecido. Se había perdido en la oscuridad, o lo que sea que hubiera hecho, pero ya no estaba más. No sé si lo dejé en la curva, pero incluso después de llegar a casa de mis familiares, de volver a la mía y ahora que escribo esto, no he dejado de sentirme intranquilo. La sensación de ser observado persiste y es cada vez más pesada. No quiero volver a tomar ese camino. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.